Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el ciclo del noveno campeón del mundo, Tigran Petrosyan. Veremos ahora una interesante partida disputada en el 22 campeonato de la UR, el año 1955, para ser exacto, en la 12ª ronda, jugada el 1 de marzo de 1955, con las piezas blancas Petrosyan y con las piezas negras Mar Taimanov. Tigran Petrosyan conduce la apertura, es un peón dama, apertura cerrada, y su rival hace una defensa eslava. En esta defensa eslava las negras cometen una pequeña inexactitud en la apertura y las blancas aprovechan para lanzarse al ataque con una de sus torres, que como si subiera una escalera se infiltra poco a poco en el ala de rey negro y prácticamente ella sola fuerza la decisión. Fue jugada 6 veces de los 24 movimientos que conta la partida. Hay que observar aquí que la torre, siendo una pieza pesada, no hace sentir generalmente su presencia hasta el final. En el momento de la capitulación, el negro se hallaba en completo subsuelo. Comenzó la partida con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C6, E3, evitando, ¿no es cierto?, alfil G5 por D por C4, E4, B5, E5, H6, conduce al laberinto de la variante Bobbini, en donde finalmente no está muy claro dónde queda la ventaja. E3, caballo B a D7, alfil D3, alfil B4. Esto constituye la variante Romic, nombre del maestro italiano quien la patrocinó antes de la guerra. Enroque corto, si A3, en el match jugado entre Mahewe y Alekhine en el año 1937, se jugó A3 y prosiguió con alfil por C3, B por C3, en lugar de retroceder con el alfil a A5. Y las negras tuvieron dificultades. Esta es la primera vez que se fija la atención en la jugada alfil B4, que después de esta partida fue empleada el año 1948. Nos referimos después de la partida entre Ewe y Alekhine el 37. Ewe la usó regularmente en el match torneo del año 48 para el campeonato del mundo. Más tarde fue revisada y empleada por Bobbini y volvió a utilizarse con alguna desconfianza. Entonces estamos en enroque corto, dama C2, alfil D6. Mejor era D por C4, alfil por C4, alfil D6 con idea de E5. Un comentario, análisis de Petrosyan. La otra línea era dama E7, A3, alfil A5, alfil D2, D por C4, alfil por C4, E5, alfil A2, impidiendo alfil C7 debido a caballo B5. Por este motivo es que por lo que no se emplea mucho esta variante en los torneos. Su viabilidad depende probablemente de la movida 9, alfil D6. Entonces, B3, con esto se mantiene la tensión y es preferible a jugar E4, D por C4, si E5 venía C por D5, C por D5 y caballo B5 con ventaja de las blancas. Nos volvemos a la partida, D por C4, B por C4, E5, alfil B2, torre E8. Las negras preparan el avance del peón E, ya que el cambio E por D no promete nada bueno para las negras. Caballo E4, buena jugada de las blancas. Caballo por E4, alfil por E4, ganando un tiempo al amenazar el peón H negro. H6, parecía mejor G6, torre A D1, dama E7, torre F, E1, F5, D por E5
y alfil b4 con juego complejo. Es una línea de Petrosian. Y la otra línea aportada por Novotinov era G3, o sea, G6, alfil D3, dama E7, C5, alfil C7 y alfil C4 con mejor partida de las blancas. Volvemos entonces a H6, torre A D1, E por D4 y ahora un jaque intermedio muy importante por parte de las blancas, alfil H7. Comienza el trabajo de precisión. La captura inmediata en D4 permitía la ubicación del caballo en F6. Por eso, alfil H7 jaque, rey H8, torre por D4, alfil C5. Bueno, acá hay varias líneas, vamos a examinar. Si las negras hubiesen jugado alfil E7, venía caballo E5, torre F8, caballo por D7, alfil por D7 y torre F a D1 con ventaja decisiva de las blancas. La otra línea era dama E7, torre F D1, alfil C7, torre E4, dama D8, torre G4, F6, alfil F5, dama E7 y caballo H4 con ventaja decisiva de las blancas. Y por último tenemos caballo F6, C5, caballo por H7, torre por D6, seguido de torre por H6. Una fuerte jugada por la clavada del alfil ahí en B2 que ejerce un poder muy fuerte. Tenemos también alfil C7, torre F D1, dama E7, torre E4, dama F8, torre H4, siempre con idea ahí, torre por H6. Y por último, alfil E7 era la sugerida por Petrosian como la mejor de todas. Entonces, volvemos a la posición, alfil C5, torre F4, la torre comienza a escalar sus posiciones. Dama E7, sí, torre F8, torre D1 con ventaja. Entonces tenemos dama E7, torre E4, buena jugada, dama F8, sí, dama D8, torre H4, caballo F6, torre D1, dama E7 y caballo E5 con gran ventaja de las blancas. Entonces, dama F8, torre H4 con idea de torre por H6, F6, si caballo F6, torre por H6 con ventaja decisiva. Tenemos F6, alfil G6, torre E7, torre H5, muy buena jugada, preparando caballo H4, alfil D6, torre D1, alfil E5, alfil A3, grabando la torre, C5 y caballo H4, lo que provoca el abandono de las negras. Están en completo subsuelo. No se puede evitar la pérdida de material a causa de la amenaza alfil H7 seguido de caballo G6. Y si ahora el negro juega dama D8, viene alfil por C5, así de simple. Y la torre no tiene dónde ubicarse. Realmente una maravillosa partida de Petrosian que a sus 26 años ya demostraba tener esa preparación en el juego de estrategia. Por algo se le decía la boa, el estrangulador del juego posicional. Espero que les haya gustado, que la puedan repasar. Es una partida realmente maravillosa donde Petrosian nos muestra toda su gran capacidad táctica y estratégica. Nos veremos pronto con más partidas de este extraordinario jugador ruso de todos los tiempos. Gracias.